RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 15 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañar a Arkenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el 3456. Tiene un costo de $1 más, básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, tal y como se esperaba. Ayer decidieron mantener privado de su libertad al diputado Juan Requesens, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de irregularidades desde el inicio de la investigación en su contra, incluyendo su detención sin orden judicial y luego el allanamiento de su inmunidad por un organismo que no fue precisamente la Asamblea Nacional como establece nuestra Constitución. Ayer, la Asamblea denunció tratos crueles e inhumanos contra Requesens, gran titular que destaca el Diario El Nacional. De esto vamos a hablar, sin duda alguna, entre otros temas, con nuestro primer invitado. El Ministerio Público le imputó 8 delitos al diputado. Al parlamentario se le acusa de traición a la patria, homicidio intencional, calificado en grado de frustración, en perjuicio del presidente de la República, terrorismo, asociación para delinquir, posesión ilícita de armas y municiones, entre otros. Por cierto, según destacaba su hermana, incluso su abogado, a través de las redes sociales, él reiteró durante su declaración los 2 días de la audiencia su inocencia. Juan es el rostro de 400 presos políticos que están sometidos a torturas. Esto lo dijo Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior. Borges reaccionó, Julio Borges, juez de mi caso, mano derecha de Cabello, y quien usurpa el cargo de fiscal es tonto útil. Esto lo dijo la fiscal en el exilio, en el marco de la audiencia, por cierto, que hoy concluye en Bogotá contra Nicolás Maduro por corrupción. La clase media será la más golpeada por paquete de Maduro. Esto también hablaremos con nuestro invitado. Ya en las redes sociales se habla del madurazo. Estamos hablando de un incremento, exponencial de la gasolina, una mega devaluación, una decisión de anclar nuestra moneda a un instrumento que no existe. En fin, de esto vamos a conversar. Me dicen, tenemos en línea telefónica al diputado Américo de Gracia. Él es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo, además dirigente de la Causa R por el Estado Bolívar. Como siempre, diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias María Alejandra y buenos días a toda Venezuela. Pues la verdad, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. En el resumen de noticias nos dejamos por fuera lo que está ocurriendo en el sur, incluso en el sur del país. Ayer finalmente, después de días de denuncias, de imágenes estremecedoras con la gente con el agua prácticamente hasta el cuello, el gobierno declara la emergencia. Pero antes, una reacción inicial, diputado, sobre lo que está ocurriendo con Juan Requesens. Lo escuchamos. La barbarie hecha política. Insistimos permanentemente en que no estamos luchando, Venezuela no está luchando contra un gobierno, ya ni siquiera contra un régimen, sino contra el crimen organizado. Gente que son capaces de hacer y de armar y de estructurar todo lo que nos está ocurriendo a los venezolanos dentro y fuera del país, porque los venezolanos también fuera del país prácticamente son parias, las embajadas ni los consulados nos atienden, y Juan Requesens es una víctima más de esta organización criminal que se hace llamar gobierno y que se hace llamar revolucionarios y que tienen muchos epítetos y muchas
autocalificaciones de que bolivarianos, etcétera, pero se comportan tal cual como un grupo y como una organización estrictamente criminal. Eso es lo que está ocurriendo con Juan Requesén, y por supuesto la única manera es salir de este gobierno, salir de esta organización criminal, y para eso necesitamos apoyo adentro, unidad adentro y por supuesto apoyo desde afuera, desde los países amigos. Ayer se pronunció Japón, preocupadísimo por lo que nos está ocurriendo y lo que la presencia de más de 2 docenas de embajadores o de miembros de embajadas en la Asamblea Nacional a propósito del tema de Requesén da una idea pues de la alerta roja que está prendida en el mundo gracias a el madurismo que ha tomado pues estos contraataques contra el pueblo venezolano. Ahora, a propósito de cómo hacer frente a esta situación, la Iglesia ha calificado como la represión violenta del Estado, que se ha ubicado al margen de la ley, la Constitución y los derechos humanos. ¿Existe consenso hoy día en la oposición, diputado? Se lo pregunto porque ustedes de la Causa R han venido promoviendo, por ejemplo, esto de la huelga general el próximo 20 de agosto, día en el cual entra en vigencia oficialmente la reconversión monetaria. Sin embargo, no sabemos si existe consenso en la dirigencia de la oposición en torno a iniciativas de esta naturaleza. ¿Qué puede comentarnos? No hay consenso. Aquí ya no vale engañarnos ni engañar absolutamente a nadie. La oposición anda desarticulada, y para articular todo lo que ocurre en Venezuela, las protestas y el resto de la sociedad venezolana, primero tenemos que articular a la dirigencia política, darle direccionalidad a esto. Ahora, la medida de Maduro de decretar un día no laborable el 20 de agosto es una huida hacia adelante en relación a la propuesta que estamos haciendo, toda vez que ya muchos gremios, sindicatos, personalidades se habían pronunciado, incluso hay tuiteros que tienen mucha influencia que ya habían dicho, bueno, de que el paro del 20 era irreversible, y Maduro toma pues esta iniciativa para tratar de descalificar o de huir hacia adelante con la toma de esta decisión. No obstante, la lucha ni comienza ni termina el 20 de agosto. El 20 de agosto será recordado en la historia de Venezuela, a mi juicio, así como recordamos el Viernes Negro, como el Lunes Trágico. Y el madurazo del que hacías mención hoy, que es como lo está bautizando el pueblo venezolano, será recordado para el resto de nuestra historia. Hablemos sobre el impacto de este madurazo, diputado. En fin, hemos conversado y hoy vamos a hablar ampliamente acerca del impacto que va a tener una de estas medidas, sobre lo que va a significar el incremento de un día para otro a precios internacionales, por ejemplo, de la gasolina en el país, con mayores reservas de petróleo del mundo, en momentos en los cuales el gobierno, que sepamos todavía, subsidia petróleo y gasolina a países como Cuba. Por ejemplo, yo quisiera hacer un comentario en torno a este tema, lo que va a significar la mega devaluación, esta decisión de anclar nuestra moneda a un instrumento financiero declarado como ilegal en los Estados Unidos como el petro. ¿Lo escuchamos? Bueno, lo del petro sigue siendo el reflejo de un país forajido, de un gobierno, de un régimen forajido que no se atiene a las normas internacionales para poner a funcionar. El petro no circula ni es convalidado en ningún país del mundo, no solamente en Estados Unidos. Yo quiero que a Cuba y a Rusia y a Irán y a China le paguen con petros para ver si les gusta la medicina que le están dando al pueblo venezolano. Lo otro, mientras al venezolano le quitan 5 ceros a su salario, le aumentan 10 a su gasolina. No es verdad que
la pregunta correcta no es si el precio de la gasolina se justifica o no a precios internacionales. Es que en Brasil, en Colombia, en cualquier país del mundo están ganando precios, o sea, los trabajadores tienen salarios internacionales también de 500, 600, 700 dólares. Nosotros, el salario mínimo de un trabajador venezolano no equivale ni siquiera a $1 y la gasolina va a estar por encima. 1 litro de gasolina, el salario de un venezolano no alcanzará ni siquiera para comprar 1 litro de gasolina. Esto es la insensatez, esta es la falta de sentido común. Estos son los excesos que pueden desencadenar definitivamente la salida de este régimen. Ahora, yo le preguntaría, en el caso concreto de Bolívar, el impacto que esto va a tener. El gobierno, bueno, argumenta que la razón fundamental es acabar con el contrabando y da la impresión que en lo absoluto los incentivos se van a mantener porque se ha establecido un régimen de primera y de segunda. Quienes tengan carnet de la patria podrán acceder al combustible un poco más barato, no se van a salvar en teoría de los incrementos de los precios internacionales, van a recibir parte de un subsidio, pero el resto de la población no, con lo cual, bueno, seguirá siendo negocio, lamentablemente, esto de el tráfico ilegal o el contrabando de gasolina. Quisiera su reacción en torno a este tema, diputado. Lo primero que hay que señalar es que el primer contrabandista de este país en materia de gasolina es PDVSA. Si tú le preguntas al presidente y ministro de Energía, Petróleo y Minas cuánto se le entrega en petróleo a Cuba y al CARICOM, la respuesta es 0, o sea, no te dan respuesta. Eso es contrabando. No tener un sistema transparente de cuánto se produce en barriles de petróleo en Venezuela es contrabando, así como no hay cuánto se produce en oro y cuánto se produce en aluminio, en hierro, en electricidad o en malaria o en estadísticas, no hay. Este gobierno es el principal contrabandista. Toda división, en segundo lugar, toda separación, toda división es odiosa. Separar a los venezolanos entre quienes tienen carné de la patria y quienes no tienen ese carné de la infamia y de la trampa, obviamente que es una situación odiosa por la que nuestros libertadores libraron batallas y lograron la independencia en Venezuela para que no existiera justamente esa exclusión de la que hemos sido víctimas, sujeto y objeto todos y cada uno de los venezolanos. Y eso es lo que nos tiene que seguir manteniendo en la calle y, por supuesto, lograr que esto se resuelva. No hay otra manera que no sea saliendo de este régimen que hoy tortura a los venezolanos. De una iniciativa, como decía el diputado Alvarado, muy cubana, esto de establecer, bueno, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Efectivamente, quien gana un salario mínimo de 5 millones y tiene un carro, bueno, ni de lejos pensará en utilizar su vehículo en las actuales condiciones o pagar precios internacionales. Si me permite, diputado, yo le ruego permanezca unos minutos más. Nos interesa mucho conocer, bueno, lo que está ocurriendo en el sur del país. Decíamos que, bueno, finalmente, después de días de denuncias, al menos 6, 7 estados bajo las aguas, el gobierno declara la emergencia, pero en la práctica la situación es francamente delicada. En estados como Bolívar hay epidemias que están en marcha y seguramente con esto de las inundaciones la cosa se va a complicar. Le ruego permanezca con nosotros unos minutos más, hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros
Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y bueno, este madurazo que, saben ustedes, entrará en vigencia oficialmente a partir del próximo 20 de agosto, que incluye incremento, mega incremento de la gasolina, mega devaluación, la reconversión monetaria, que es quitarle 5 ceros al bolívar. Varios estados de nuestro país están bajo las aguas. Decíamos que ayer finalmente Delcy Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, declaraba la emergencia. Yo quisiera conocer los detalles de la información que usted maneja, diputado Américo de Gracia, sobre lo que está ocurriendo en su región, concretamente en Bolívar. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, gracias por eso. Sin embargo, quiero hacer brevemente un paréntesis que tiene que ver con lo de la gasolina. En un país, adicionalmente a todo lo que acabas de decir, que no tiene un sistema de transporte como lo existe en cualquier otro país civilizado del mundo, donde hay precios de gasolina internacional, y aquí andamos en perreras o andamos guindando, no hay metro, y todo el sistema se ha deteriorado. Y adicionalmente a eso, prácticamente ya los vehículos particulares están inaccesibles y en franco deterioro por falta de repuesto, de caucho, de baterías, etcétera. Hay que agregarle eso al balance de el aumento internacional de la gasolina. Y lo otro, en relación al tema de las inundaciones en Guayana, bueno, el gobierno ha pretendido invisibilizar absolutamente lo que ocurre, especialmente en Guayana, y lo que tiene que ver en este caso con las inundaciones no solamente de Guayana, sino también de parte del Apure, de Amazonas, de Guárico, de Anzoátegui y de Monagas y el Delta Amacuro. Eso refleja también o pone en evidencia la naturaleza de este régimen. Un régimen que está de espaldas al país, que es indolente, insensible ante el dolor humano y que, por supuesto, no basta con decretar la emergencia, sino qué medidas han tomado para eso, dónde están los centros de refugio para atender a los damnificados en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana, en Caicara del Orinoco, en Puerto Páez o en Puerto Ayacucho, en cualquiera de las orillas del sur del Amazonas. Eso no existe. Obviamente no tienen intenciones de hacerla, hablan de puentes aéreos que no existen, ayudas que no llegan, y por supuesto hay una alarma permanente en la comunidad por los brotes que pueden surgir de sarampión, el duplicarse los casos de malaria que se están registrando y que por supuesto los hospitales nuestros prácticamente están colapsados. Una ciudad, un estado que no tiene comida, que no tiene posibilidades de acceder a servicios mínimos indispensables, entonces nos vemos atrapados en medio de esta tragedia sin ningún plan visible por parte del régimen para atender a las víctimas. Un plan visible por parte del régimen para atender a las víctimas.
Sí, me parece, no sé si perdimos comunicación con el diputado. Simplemente para cerrar, si continúa allí, diputado, yo le pediría una reacción evidentemente a lo que fue la declaración de Delcy Rodríguez sobre lo que está ocurriendo. Ella atribuía, bueno, este desastre natural que llevamos días denunciando, que afecta a varios estados en nuestro país, a la crecida de ríos colombianos. La verdad, francamente, uno se queda sin palabras, pero me gustaría un comentario final de su parte al respecto. Lo escuchamos. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de contactar, chicos, con el resto de nuestros invitados. Si no, si les parece, podemos hacer tiempo. Vamos a la pausa para ir a publicidad. Ya me comentarán ustedes internamente qué hacemos, pero en todo caso sí nos llamó poderosamente la atención esta declaración del gobierno. Llevamos días denunciando lo que ocurre, bueno, incluso comentando las imágenes. Ustedes la habrán visto en las redes sociales, videos de la gente con el agua hasta el cuello, que ha perdido prácticamente todo, que tiene que lidiar con enfermedades, epidemias en distintos estados en nuestro país, que una situación que se va a agudizar, según nos decía el exministro José Félix Oleta. Y bueno, la declaración luego de días es que la justificación es que los ríos colombianos están causando las inundaciones en Venezuela. Francamente uno se queda sin palabras. Si me dicen vamos a ir a publicidad, en tanto restablecemos contacto con el resto de nuestros invitados y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablamos acerca de lo que en redes sociales se ha denominado el madurazo, que consiste en un plan durísimo que, como han dicho algunos analistas en este espacio, no garantiza la recuperación económica. Nos llama poderosamente la atención y los invito a navegar por internet en la página del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el Congreso PSUV. ¿Recuerdan lo que fue el paquete de Carlos Andrés Pérez, febrero de 1989? CAP anuncia las medidas, titulan este trabajo especial Neoliberales del Fondo Monetario Internacional, que generarían la masacre del 27 de febrero, así lo titulan, y hacen un recuento de cómo titulaban los periódicos en esa época. Venezolanos se alzan contra medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Recuerdan que el 16 de febrero del 89 el presidente Adeco de entonces, así estoy leyendo la nota tal cual, Carlos Andrés Pérez anunció un paquete de medidas neoliberales acordadas por el Fondo Monetario Internacional con la promesa de corregir el rumbo para impulsar el proceso de modernización económica y social que permitiera a Venezuela entrar en el siglo XXI. Bueno, consistía entonces ese paquete, entre otras cosas, dice la nota del PSUV, eliminación del control de cambio. Bueno, este gobierno acaba de, saben ustedes, acabar con la ley de ilícitos cambiarios, aumento de tarifas de servicios públicos, va a ocurrir con el redondeo de la reconversión monetaria, y aumento del precio de la gasolina. Bueno, lo que está ocurriendo hoy no tiene ni punto de comparación. Alejandro Guisanti, economista, director de Ecoanalítica, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión. Hemos visto varias de sus entrevistas, incluso una que ofrecí ayer a la cadena CNN. Yo les pedí una primera valoración de su parte acerca de lo que va a ocurrir en los próximos días. Estamos hablando de un incremento exponencial de la gasolina en un país donde el salario mínimo es de 5 millones, prácticamente $1 al mes. Estamos hablando de una mega devaluación probablemente de la moneda y la decisión de anclar el bolívar al petro, un instrumento que en la práctica no existe. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, como bien lo dijiste, muchas cosas al mismo tiempo, pero yo creo que hay dos cosas importantes de decir de los anuncios presidenciales, ¿no? Bueno, él lo llama preanuncios. Lo primero, la improvisación. Todo parece indicar que no están listos, que no han madurado y no han pensado las medidas, que no han reflexionado bien en la coherencia de las medidas que están tomando y en la secuencia que se deben tomar. Entonces esta gran improvisación, por supuesto, es augurio de posiblemente de fallas, de grandes consecuencias negativas para los venezolanos. Lo segundo es que la falta de claridad, la falta de entendimiento. Yo creo que en este caso Nicolás Maduro no entiende, no ha digerido, no ha comprendido las medidas que viene anunciando y por ende terminamos incluso los economistas, no solo todos los venezolanos, pero los economistas también, con mucha dificultad de poder explicar cuáles son las medidas y hasta dónde quiere ir el país. Para que las medidas tengan éxito, lo fundamental, son dos palabras que tienen que ir de la mano para que los venezolanos salgamos de esta crisis. Una tiene que ver con la palabra credibilidad, que el gobierno tenga credibilidad en las medidas
que está tomando, en la que eso va a ser para el mejoramiento de los venezolanos, y la segunda es crear confianza. En ninguna de las palabras al final que oímos y en todas las declaraciones que hemos oído de Nicolás Maduro, ni se genera credibilidad, ni se genera confianza. Por consiguiente, nosotros estamos muy escépticos con este nuevo paquete de medidas económicas que está tomando el gobierno. Ahora, lo cierto es que da la impresión, y yo quisiera la opinión de nuestro invitado al respecto, que el gobierno toma estas medidas para resolver sus problemas fiscales, pero francamente le importa muy poco el impacto que va a tener para la población. Es decir, en el caso concreto de la gasolina, si bien es cierto, es la más barata del mundo, en el país con mayores reservas de petróleo del planeta. Estamos hablando de una de las peores contracciones económicas de la historia, una inflación que va a superar el 1,000,000% y ya yo no sé a cuánto llegará con este tipo de decisiones, donde el venezolano gana un salario mínimo de $1 al mes. Entonces yo quisiera su comentario en torno a este tema. Ciertamente, el gobierno se va a ahorrar un dinero porque va a dejar de subsidiar el combustible, pero el impacto va a ser brutal en materia de inflación. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, dos cosas, ¿no, Marielanda? La primera es que la génesis de la inflación va entendida por el incremento de los precios de manera continua, está en el gasto fiscal, está en un gobierno que no sabe arroparse hasta donde le llega la cobija, que gasta muy por encima de sus ingresos y termina financiando esa brecha entre ingresos y gastos con el Banco Central. Aquí es importante decir que la medida que tiene que tomar el gobierno es abrocharse el cinturón, es reducir el gasto, evitar el despilfarro, por supuesto que combatir la corrupción. O sea, todas las medidas que se vengan anunciando que vayan en la dirección de reducir el gasto son las medidas que son bienvenidas, y no solo buscar que sea el venezolano el que se apriete el cinturón. El gobierno viene diciendo, en mi opinión, de manera irresponsable, que va a subir los precios de la gasolina a niveles internacionales. Los salarios están muy por debajo de esos niveles internacionales. Nosotros estamos hablando que cada venezolano está ganando a precios internacionales un poco más de $1 al mes de su salario, medido en términos de la gasolina. Es decir, los salarios están en $1 y el precio de la gasolina internacional puede estar en 75 centavos. Es decir, que esos salarios compran un poco más de $1 por mes. Por supuesto, eso no se puede hacer. No es posible que la clase media aguante una subida de precios de la gasolina como la que está planteada el gobierno. Posiblemente ahorita estén reevaluando y buscando otras alternativas para el precio de la gasolina, pero para mí me queda muy claro de que es imposible subir la gasolina a precios internacionales. Ojalá sea así, pero digamos, nosotros nos atenemos a lo que ha dicho el Ejecutivo Nacional, concretamente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, y en todo caso el incremento del combustible va a tener un impacto en la inflación. Yo quisiera su comentario al respecto. Hemos hablado con algunos representantes, el subsidio no queda claro si va a ser absoluto, da la impresión que no, que igual aquellos que tienen carnet de la patria o están en el marco de este plan de racionamiento también tendrán que pagar una especie de incremento. Esto todavía no está absolutamente claro, pero quienes queden por fuera de este mecanismo, van a sentir un golpe importante en los bolsillos, y esto seguramente se va a trasladar a los productos finales, al menos en el caso, por ejemplo, del transporte de productos, de alimentos en nuestro país. Quisiera su comentario. Sí, claramente, María Alejandra, el gobierno no va a eliminar el subsidio generalizado a la gasolina para devolvérselo a los venezolanos. Lo que va a buscar es quedarse con buena parte de ese incremento en precios para él. Lo segundo es que las compañías no tienen carnet de la patria. La carnet de la patria es para las personas, y un inmenso porcentaje de las mercancías, de los productos que se transportan en Venezuela, se hace a través de camiones que pertenecen a compañías que son producto, digamos, de compañías de transporte que por supuesto no van a poder sacarse un carnet de la patria y que por supuesto no van a recibir ningún subsidio. Por consiguiente, van a trasladar a los precios, a los costos de ese incremento del transporte, todo lo que puede ser el transporte de mercancías y sobre todo de alimentos. Entonces, efectivamente, cualquier ajuste de precio en la gasolina
termine incrementándote los costos de transporte y lo vamos a terminar pagando todos los venezolanos. Ahora, también quería preguntarle, porque, bueno, está el tema de la gasolina, que va a tener un impacto importante en nuestra economía, pero lo cierto es, como nos han dicho en este espacio diputados, economistas, dirigentes empresariales, ninguna de estas medidas garantiza la reactivación económica, todo lo contrario, amenaza con reducir aún más el sector privado, porque, bueno, reeditan esto del precio máximo de venta al consumidor en pleno proceso hiperinflacionario. Quisiera su reacción también en torno a este tema. Mira, por eso volví a decir que para que un programa tenga éxito tiene que generar credibilidad y confianza, para que el sector privado se sienta en la posibilidad de invertir, de generar empleo, de producir y a través de esa oferta reducir los precios. Este es el mecanismo, digamos, óptimo para que un programa, un paquete de medidas tenga algún grado de éxito. En ninguna parte vemos esa confianza hacia el sector privado. De nuevo, lo que oímos en las palabras del presidente son garrote, batazo, o se meten en cintura o los meto, siempre de esta manera muy autoritaria que suele referirse Nicolás Maduro. Entonces, si no hay confianza y no hay credibilidad, no va a haber generación de empleo, no va a haber inversión, no va a haber nueva producción. Lo segundo, María Alejandra, y introduciendo un tema que estoy seguro que estabas por preguntarme, tiene que ver con el petro. El petro nos los empieza a introducir como una criptomoneda. Nosotros en Ecoanalítica hemos venido declarando que el petro no existe porque no se transa, porque no está como criptomoneda. No se ha transado, no tiene equivalencia en dólares y no tiene equivalencia en otras monedas. Antier el presidente nos dice que no, que eso no va a ser una criptomoneda ahorita. Nunca se refirió al petro como la criptomoneda, sino empezó a hablar de una unidad contable, de buscar amarrar los precios y los salarios al petro, que hasta ahora nadie sabe cómo va a ser el mecanismo de indexación, cómo va a ser el mecanismo de darle valor a esa unidad contable. Y estamos hablando de nuevo, los anuncios fueron hechos el lunes, estamos a miércoles. En teoría los salarios de todos los venezolanos van a estar indexados a una cosa que no existe en el próximo lunes, es decir, estamos a 5 días y el tiempo pasa y el gobierno no termina de anunciar, de clarificar, de que lo podamos digerir los venezolanos las medidas que se están tomando, cosas que por supuesto no ayuda para nada en los fines que cualquier país debería desear. Justo le íbamos a preguntar acerca del petro, qué bueno que lo menciona, 482-9750 para su participación, porque leyendo su cuenta en Twitter, decía nuestro invitado, una primera valoración sobre lo que se nos ha dicho, sin pocos detalles, en medio de un gran oscurantismo, como suelen ocurrir con esta administración. Él decía, no descartemos que vayamos hacia la dolarización de la economía, y yo quisiera su opinión, porque ciertamente lo que hemos leído es que en este tipo de casos, y lo advertía Steve Hanke en varias entrevistas sobre Venezuela, es que a pesar de que los gobiernos intenten sacar una nueva moneda o cualquier otro instrumento, a la larga, bueno, los ciudadanos terminan dolarizando las transacciones porque prefieren una moneda que les garantice mayor estabilidad. Quisiera su opinión en torno a este tema y si estamos a las puertas de una situación similar en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, siempre cualquier ciudadano de cualquier país va a intentar hacer sus transacciones, va a intentar tener un mecanismo de ahorro en cualquier bien, en cualquier moneda que preserve su valor, que no pierda el valor como viene sucediendo día tras día con el bolívar. Entonces, esto es un tema fundamental. O sea, los venezolanos, al igual que los ucranianos o cualquier otro ciudadano del mundo, siempre se va a mover hacia monedas que logren preservar su valor y que de alguna manera se alejen lo más posible de centros de desconfianza, de centros de fricción, como en este caso resulta ser el gobierno venezolano. Entonces, aquí lo que tenemos es, lo primero es que pareciera que el bolívar soberano va a tener muy poco futuro, que ellos están dando por descontado que no van a poder detener la inflación, y por eso se busca una nueva medida contable, un nuevo as bajo la manga que puede ser el petro, que tenemos que esperar a ver qué anuncian, cómo lo amarran,
pero que si, por ejemplo, se amarrara al dólar y tuviera un cambio fijo con respecto al dólar, bueno, en la práctica, si estamos fijando precios y salarios al petro y ese precio está fijado al dólar, esto vendría siendo sinónimo de una dolarización encubierta de la economía, y eso es un poco lo que los venezolanos tenemos que estar muy pendientes. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Luis Azuaje nos llama desde Los Altos Mirandinos. Muy buenos días. Buenos días. Saludos a todos, en especial al que está informando. Mire, no voy a desmeritar todo lo que se habla en el programa y lo que hablan los invitados, pero esto parece un juego macabro. Solicitarle al gobierno que ayude al pueblo venezolano, en especial, en este caso, al pueblo de Zulia, al pueblo de Apure, especialmente en Apure de Puerto Páez, que está bajo las aguas, en el estado Bolívar, las inundaciones que hay en San Félix, Ciudad Bolívar, etcétera, etcétera. A mí me parece una tontería, porque se ha dicho, importantes dirigentes, incluyendo a la vicepresidenta del Cielo, Ina Rodríguez, que hay un plan para la destrucción del país y su sociedad. Así que me parece una tontería solicitarle al gobierno su intervención para ayudar en la solución de los problemas. Lo de la devaluación, bueno, eso estaba cantado hace tiempo. Lo que yo no justifico, pues de ninguna manera, es que a estas alturas los dirigentes de la oposición, incluyendo los de la Asamblea Nacional, no tengan la menor iniciativa para oponerse al gobierno en todas estas acciones. Yo he dicho en otros programas que es legítimo solicitar la renuncia del presidente y su gabinete, hacer un movimiento nacional que incluya todas las instituciones, incluyendo la Iglesia, incluyendo las Fuerzas Armadas, para solicitar pacíficamente la renuncia del presidente por incapaz o por lo que se supone que debería hacer en no hace. Y especialmente en el caso actual, donde se ha dejado de hablar de las personas que mueren por falta de medicamentos, por los políticos que son apresados sin ninguna justificación, es decir, por la violación de leyes y la Constitución, la violación de derechos humanos. ¿Qué otra cosa tiene que pasar en el país para solicitar la renuncia del presidente? Muchas gracias. Gracias, señor Luis. ¿Qué contesta nuestro invitado que se ha referido a este tema? Ha dicho, y me corregirá si me equivoco, que cualquier plan económico sin cambio de gobierno, probablemente no tendrá éxito. Insisto, me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, nosotros hemos declarado en diferentes ocasiones que hemos perdido toda esperanza de que Nicolás Maduro logre un conjunto de medidas que produzcan bienestar y detengan la hiperinflación. La capacidad de este gobierno de generar confianza, y en el caso del señor Luis Azuaje queda muy claro, de generar confianza para poder hacer un cambio, es muy baja, y aquí cualquier programa que realmente logre detener a la hiperinflación, en nuestra opinión, pasa por un cambio de gobierno como primera medida, y luego con un gobierno que genere la credibilidad y la confianza para poner a ese sector privado que todavía existe en Venezuela a producir, a generar empleo y a sacar nuevos productos a la calle, que es el único frente con que realmente se puede combatir la inflación. Ahora, yo tengo que hablarle frente a qué escenario estamos. Le pregunto a Alejandro Crisanti. Lo que viene, insistimos, da la impresión que en lo absoluto esto va a resolver el problema de la hiperinflación, que es uno de los temas que más afecta a los ciudadanos, incluso va a exacerbarlo. ¿Qué puede decirnos? Mira, efectivamente lo que encontramos son una serie de medidas muy improvisadas, muy mal explicadas. En muy corto tiempo es necesario que existan nuevos anuncios. Nosotros al final pensamos que podemos llegar al 20 de agosto sin nuevos anuncios por parte del vicepresidente del área económica. Entonces lo que estamos todos los venezolanos a la expectativa, a la espera, a ver al final qué pueden hacer. Lo único que sí pareciera que viene de aquí al lunes es eliminarle 5 ceros a la moneda. Por el efecto redondeo, esto también puede causar subir, tener un ajuste
en la parte de precios, y lo que queda totalmente por fuera, María Alejandra, y nosotros lo hemos venido también diciendo, es el tema salarial. No se sabe cuánto van a ganar los venezolanos a partir del 20 de julio, no se sabe qué significa el indexar los salarios al petro, y nosotros creemos, y lo hemos venido diciendo, el salario mínimo venezolano no compra absolutamente nada, compra menos de una lata de atún actualmente, y tiene que haber un ajuste muy importante al alza de los salarios, porque salarios que no compran nada no son la causa de la inflación. Una lata de atún pequeña, por cierto. Gracias, Alejandro Grisanti, por atendernos, acompañarnos como siempre. Hacemos una pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes y también información. Simplemente recordar que a propósito de la corrupción, lo que algunos han denominado el saqueo de los bienes públicos en nuestro país, hoy, según informa la cuenta en Twitter del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, finaliza el juicio contra Nicolás Maduro por corrupción, legitimación de capitales. Espera previo escuchar las conclusiones de las partes, luego dictar sentencia sobre el escándalo Odebrecht, uno de los más grandes de corrupción en América Latina y donde Venezuela tuvo una importante participación. ¿Qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo, Argenis? Nos dice Franklin Arellano: ¿qué más puede suceder en Venezuela para que la oposición se ponga de acuerdo y presenten una alternativa democrática a los venezolanos? Otro oyente nos indica que aparentemente los distribuidores independientes del Lácteos Los Andes marcharán junto a los médicos y a todos los trabajadores de la salud por sus reivindicaciones salariales el próximo jueves. Gerardo Márquez: Maduro dará las medidas el domingo a las 11:59 de la noche. Amanecerá y veremos la debacle. Entre tanto, Pedro Márquez nos dice: así estará de quebrado el país que el desgobierno se vio obligado a incrementar en esta forma la gasolina. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la coordinación de redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron